Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para encontrarnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos necesitamos tener relaciones de valor, un espíritu innovador en nuestro ser y en nuestro hacer diario, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre al que admiro muchísimo, que desde la bella Guatemala nos abre su corazón para compartir en este episodio. Jorge Estrada, coaching, un hombre que se ha dedicado a enseñar, a compartir, a llevar de la mano a muchos. Bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Doctora Rocío, un gran abrazo desde Guatemala. Quiero agradecerte por esta invitación tan especial. Yo creo que en estos encuentros no solamente hay, digamos, una sinergia donde no hay barreras en términos de fronteras, sino más bien se unen propósitos. Estamos aquí para co-crear, para sumar, para compartir desde las experiencias que en este viaje que le llamamos vida se van sumando y al final creo que el valor de esas experiencias son las experiencias evaluadas. Así es que para mí es un honor, un cordial saludo a toda la audiencia. Felicitaciones por este gran proyecto que está generando tanto valor en toda Latinoamérica. Y aquí estoy a la orden. Es un honor desde Guatemala, un gran abrazo y aquí para servirte, un gusto. Muchísimas gracias, Jorge. Realmente es un honor para mí que estés con nosotros y realmente lo que dices es una gran verdad. Poder sumar para la vida de muchos, porque la vida nos ha dado tanto que damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora, Jorge, ¿quién es Jorge Estrada desde el principio de su vida y cómo es que has llegado hasta aquí? Mira qué linda pregunta porque me haces recordar mucho ese proceso de mi infancia, ¿no? Recordar las raíces. Yo creo que ese es un punto importante que debemos hacer, recordar desde dónde venimos y cómo se han cumplido sueños, metas, objetivos y el deseo siempre de aprender y mejorar. Pues para comentarte, yo soy papá, tengo la bendición de contar con una familia maravillosa que Dios me ha permitido liderar, me ha permitido estar junto a mi esposa aquí en Guatemala. Y si te hablo un poco de mi historia, sucedieron, diría yo, que aspectos importantes. Yo crecí con una mamá muy amorosa que para mí, hoy por hoy digo, fue mi primera mentora. No solamente por la educación per se en temas de valores, en temas de principios, sino en esa calidad de vida que ella reunía con el deseo de ser perseverante, influyendo en aspectos como ser valiente ante los sucesos de la vida, proponerse, mejorar siempre, ir aprendiendo, en fin, creo que para mí fue un ejemplo importante. De hecho, crecí con ella y con mi abuelita, que también fue una persona extraordinaria que me enseñó desde esa parte la sencillez de la vida o el arte de la sencillez, apreciando a veces las cosas sencillas, pero que también tiene su complejidad, pero sobre todo vivir desde el agradecimiento e ir cultivando algo que ella practicaba, que es la felicidad. Por lo tanto, vengo desde esas raíces, también fui formado en fe. Yo soy un hombre de fe, soy una persona que cree en Dios y en su bendición.
Desde muy pequeño fui formado también en esos principios, pero fíjate que hubo algo bien interesante que sucedió a los 12 años, no me voy a extender tanto, pero simplemente quiero compartir con ustedes algo que sucedió y que me llevó a otros sucesos de mi vida. Yo estaba en una reunión con un amigo mayor, ya de 18 años, yo tenía 12 en esa época, y en esa reunión conversábamos de qué hacíamos cada uno. Yo por mi lado, pues estudiando y este amigo ya trabajando. A mí siempre me llamó la atención el hecho de poder trabajar o de poder colaborar en alguna empresa o en una organización. Y me dice, mira, con gusto yo puedo referirte para que vengas a pedir una oportunidad de trabajo en el campo de ventas. Esa época era venta de libros. Y yo le dije, bueno, me parece perfecto, si me refieres, yo puedo ir. Para eso, esa edad yo tenía, bueno, 12 años, para esa época 12 años, y fue para mí curiosidad, pero también representó un reto en mi vida. Así es que justamente se programó una reunión para presentarme ante la propietaria de esta distribuidora de libros. Yo me presenté, le dije quién era, qué edad tenía, el grado que cursaba, era muy pequeño realmente, y me hace la siguiente pregunta: ¿usted sabe algo de ventas? Le dije, por supuesto, no lo sé. ¿Tiene alguna experiencia? Pues tampoco la tengo, apenas estoy en educación básica en Guatemala, ¿no? Y bueno, después de esta conversación yo estaba seguro que iba a obtener una oportunidad y fue así, fíjate, la oportunidad se abrió y empecé a trabajar por las mañanas y a estudiar por las tardes y trabajaba también por las noches. Eso me enseñó algo en la vida, que cuando eres intencional para que las cosas sucedan, cuando te aferras a la fe y en términos, si quieres, un poco más técnicos, sabes venderte, creo que hay posibilidades de que muchas puertas se abran y esa fue para mí la ocasión de aprender qué importante es gestionar tus relaciones personales y luego seguir aprendiendo. Para mí fue un escenario dentro del campo de las ventas y el escenario que tenía en mis estudios formales, un proceso, diría yo, articulado en este sentido. Y luego, pues los sueños fueron creciendo. Para mí eso fue una experiencia. Luego, sucedió algo importante en mi vida, a lo cual yo le llamo los lanzamientos de visión. Alguien vino y me dijo, Jorge, tú tienes voz de locutor. Y entonces digo, qué interesante, no me había puesto a pensar esto, ya te hablo a los 15 años, ¿no? Que yo tenía 15 años. Y recordé el suceso anterior cuando me presenté en esta distribuidora de libros y dije, ¿qué pasaría si hago lo mismo, solo que ahora voy y toco las puertas en una radioemisora de mi ciudad, de pronto y se abre la oportunidad? Y sucedió exactamente lo mismo. Llegué un día, me presenté a una entrevista y obtuve una oportunidad, no con un trabajo generando ingresos, pero para mí fue una oportunidad de aprendizaje. Y todo lo demás se fue convirtiendo y se fue conectando en un proceso de aprendizaje hasta descubrir que me gustaban los medios de comunicación. Por lo tanto, pasé muchos años tanto en radio o en televisión y uno de mis sueños siempre fue cómo generar valor a las personas o cómo compartir experiencias a través de los entrenamientos, siendo conferencista y demás, y la oportunidad se dio años después. El conocer personas maravillosas que acompañan tu proceso de vida es importante, el tener un mentor en este proceso. En resumen, en esta parte, para no extenderme más, es decirle a toda la audiencia que es maravilloso tener un fin en mente y buscar intencionalmente que las cosas sucedan, porque a veces simplemente nos quedamos con la ilusión de algo, pero no sabemos si sucede del otro lado, es decir, sin una acción específica, ¿cómo vas a saber si alguna oportunidad se puede dar? Eso es parte de lo que he aprendido de la vida y es hoy por hoy digamos que una filosofía en mi vida, el hecho de venir, tocar puertas y avanzar, ¿no? Con todo lo que está por delante, ¿no? Wow, tenemos una cantidad increíble de herramientas que nos has dado en estos minutos, Jorge, increíble.
¿Por qué? Porque primero que todo venimos desde atrás, o sea, reconociendo el pasado en nuestra vida, porque siempre hay alguien que nos acompañó, esa madre y esa abuelita. El arte de la sencillez, vivir desde el agradecimiento, recordar las raíces y ser valiente, mejorar, ir emprendiendo, tocando puertas. O sea, cuando nos dices todas estas cosas, un niño de 12 años haciéndose camino, forjándose camino, porque alguien le dijo, toque la puerta. Alguien le dijo, no piense que no va a poder, porque nos ataca mentalmente ese, y yo no tengo ninguna experiencia. Las preguntas que te hicieron, ¿usted tiene alguna experiencia? Por supuesto que no, ¿verdad? Y poder decir, pero tengo toda la vida para poder desarrollarla. Es la posibilidad de esa sencillez, ¿cómo abre las puertas? Esto creo que es algo que tenemos que validar muchísimo. Tener la oportunidad de decir, yo quiero sencillamente presentarme con esa transparencia con lo que le hiciste. Fuiste a tocar la puerta porque tenías un deseo enorme de hacer algo. Estabas teniendo una persona, y esto me parece importantísimo, esos amigos de la vida que de alguna manera nos surge el deseo de poder vivir algo de lo que ellos están viviendo. Ese muchacho de 18 que ya estaba trabajando, que igual era un adolescente, pero estaba brindándote de alguna manera una huella. Y te dice, te abre la puerta y no te dice, ay no, sos un chiquillo, sino que te dice, ¿a vos te gustaría? Yo te puedo introducir con las personas para que tengas una entrevista. Y entonces te abre una posibilidad. El deseo se nutre y entonces aquel sueño se vuelve realidad. Cuando llegas a una entrevista y en esa entrevista vos sos transparente, aplicás todos los principios que te enseñaron en casa. Ser sencillo, vivir agradecido, recordar de dónde vienes, tus raíces, mantener tu fe y sobre todo ser intencional, aferrarte a la fe, gestionarte, saber venderte. Y hasta el día de hoy es este Jorge que nos trae toda esa historia que desde niño lo representa. Y nosotros, cada uno de nosotros necesitamos encontrar nuestra gestión. Necesitamos hacernos cargo de ella, porque si algo nos está revelando es que vos te hiciste cargo de vos. Vos no le dijiste a ese amigo tuyo, ay, sáqueme la entrevista y usted hable por mí. No, fuiste con tus 12 años a decir, yo no tengo ninguna experiencia, pero quiero trabajar. Y eso te abre las puertas, ¿por qué? Porque hay una posibilidad de experiencia, de experimentar, de revivir aquello que ya te habían enseñado, de ser intencional y aferrarte a que la fe está puesta en todo aquello que nosotros no vemos, pero que tenemos la certeza de que existe. Sí, has hecho realmente un resumen maravilloso y con esto que me compartes me traes a mente muchas imágenes de esos momentos. Fíjate que una de las cosas que aprendí en ese tiempo y que hoy practico, por supuesto, y hoy le doy un nombre, se llaman las 3A. Resulta que en una ocasión participé en un concurso de declamación o en ocasión del Día de la Madre. Yo tenía más o menos 6 años, si mal no recuerdo. Y bueno, por supuesto, memoricé el poema y estaba muy entusiasmado porque se lo dedicaba a mi mamá, aparte, soy hijo único. Así es que era todo para mí, ¿no? Y resulta que paso al escenario a declamar como corresponde y sabes una cosa que me sucede es que se me olvida el poema a mitad de camino, ¿no? Entonces, yo traté de terminar, si tú quieres improvisar y cerrar ese momento en mi vida. Fue un reto, ¿no? Que me tocó vivir. Ahora,
¿Qué sucede del otro lado? Cuando bajo del escenario, lo que recibo de mi madre fueron esas tres A. Son las siguientes: atención, afirmación y afecto. Es complejo cuando eh, cometes una situación, un error o una falla y recibes en consecuencia con mucha dureza esa falta de asertividad y falta de empatía ante una circunstancia. En mi caso en particular recibí atención, afirmación y afecto. ¿Qué significa? Un abrazo me decía más que mil palabras. Una afirmación es, lo hizo muy bien y la próxima va a salir mucho mejor. Y ese afecto maravilloso de ese vínculo de amor creo que marcó mucho la diferencia de mi vida. Y ha sido algo que me ha acompañado no solamente como una lección, sino como parte de mi filosofía de vida, porque hoy que tengo el privilegio de ser papá, busco intencionalmente que suceda atención, afirmación y afecto. Si salgo de esa zona, considero que empezaría a construir esas llamadas creencias limitantes, empezaría a construir escenarios complejos o empezaría directamente digamos, a marcar el error y no como una lección y como un aprendizaje, porque al final en la vida creo todos tenemos esa capacidad de aprender y de evaluar las situaciones. Inclusive en el contexto empresarial funciona el hecho de, si yo tengo una posición de influencia, ¿cómo puedo generar atención, afirmación y afecto? La importancia de lo que dices, cómo lo dices, la forma en que lo comunicas, la escucha activa, tener una retroalimentación en un proceso determinado, creo que eso termina siendo un efecto importante. En ese sentido, el hecho de conectar a ese nivel también implica una empatía que trasciende un poco más, porque pasamos al hecho de qué hago por la otra persona, cómo le puedo ayudar, cómo juntos podemos crecer y aprender. Y evidentemente es un vínculo que puede fortalecer inclusive un equipo, puede fortalecer una relación. Lo que pasa es que hay que ser muy consciente, ¿no? Normalmente decimos, uy, estas palabras me lastimaron o yo lastimé con estas palabras y no somos conscientes muchas veces de lo que decimos. Pero si tomamos esta herramienta, por lo menos sucedió en mi caso, creo que tenemos mayores posibilidades de proyectarnos y de construir relaciones no solo de corto, sino de largo plazo. Y con esto quiero decirte que aún conservo la amistad de la persona que me atendió en esa empresa. Aún tengo algún contacto con la gerente o la dueña de la empresa y por supuesto sigue el vínculo de amistad con este amigo que me dio esta oportunidad. Entonces son algunos aspectos que marcan la vida y que se convierten en un principio. Y voy a reiterar un punto. Mediante la atención, la afirmación y el afecto, tenemos esa capacidad de lanzar visiones. Imaginemos como si fuesen unas semillas que regamos en tierra fértil, que es la mente y es el corazón. Qué importante es si estamos en función de papás, si estamos en función de abuelos o en función en el campo empresarial. De todas maneras, creo que podría ser algo útil e importante que en lo personal ha servido mucho para comentarte un poco más de ese proceso y esas lecciones aprendidas en el tiempo, ¿no? Jorge, me quitaste las palabras de la boca pensando en la audiencia, porque es importantísimo reiterar, atención, afirmación, afecto. Eso te dio tu mamá. Eso te dio tu mamá y te dio la posibilidad de crearlo como un método para la vida, para tus hijos, para tu día a día, para tu pareja, para tu negocio. Pero quisiera que pudiéramos ahondar un poco más, porque ¿quién le dio a tu mamá el método? Porque nosotros muchas veces hacemos cosas que nos nacen del corazón, pero porque de alguna manera hay una vivencia. Y quisiera poder llevar a cada una de las personas que nos están escuchando a decirle, es posible que nosotros saquemos de nuestro interior esa tensión, porque muchas veces, Jorge, me he encontrado
con situaciones como la que dijiste, se te olvidó el poema. O sea, y encontrar todas aquellas situaciones donde los papás son los que se sienten abrumados porque el chiquillo no se aprendió en la poesía y resulta que sienten que su ego de alguna manera está lacerado. Entonces, es que necesitamos como reiterar esta parte. ¿De dónde vino en tu mamá darte la atención, la afirmación, el afecto? Porque quiero pensar que lo que podamos hacer de esto nuestro método, que podamos tener raíces y si no las tenemos, desarrollarlas a como dé lugar, porque necesitamos en la vida primero atenderme yo, segundo afirmarme yo y tercero afectarme yo, o sea, amarme yo para poderlo transmitir a otros. Sí, totalmente de acuerdo. Debe existir, como tú bien mencionas, raíz. De hecho, haciendo un paréntesis para el tema de los hijos y estamos como papás y tenemos el privilegio, creo que las claves son raíces y alas, ¿verdad? Raíces porque al final son las raíces que forman el carácter. Y alas porque algún día nuestros hijos volarán, como me tocó a mí salir un día de casa, formar un hogar, pero esas raíces iban, ¿de acuerdo? Y hoy por hoy mi premisa es honrar esa memoria y ese legado. Yo creo que de parte de mi madre fueron una suma de experiencias que tocó vivir. A mí me encantaba escuchar sus historias y esas situaciones que le tocó muy difíciles en la vida. De hecho, te quiero comentar a la audiencia que ella tenía visión solo con un ojito, tenía una discapacidad auditiva y ella tuvo que superar una serie de retos, se volvió una persona muy resiliente. Y creo que en esa construcción de vida, aprendió a ser muy empática. Pero hubo alguien que marcó mucho la diferencia y fue mi bisabuela, porque de ella pues surgía mucho el amor, mucho la educación, el buen trato hacia las personas y yo creo que por ahí vino la fuente porque cada vez que hablábamos era como ver el rostro iluminado recordando esa fuente, ¿no? de sabiduría y de buen trato hacia las personas. Y te quiero contar esto porque lamentablemente mi madre falleció en el año 2017. Am, Resulta que en el funeral, las personas que llegaron a darme el pésame solamente me daban este tipo de declaraciones o de palabras. Recordamos a su madre porque fue una persona que siempre nos escuchó, fue una persona que siempre nos ayudó, fue una persona empática, fue una persona que siempre colaboró. Y todas esas, diría yo, esas cualidades, todo eso que la definía como un ejemplo, cada vez fue remarcando en lo que me decían las personas y cada vez yo constataba, aquí la importancia es el legado que tú dejas. O sea, para mí la visión de trascender en la vida es clave porque estamos, digamos, en un punto, visión a futuro, una situación de trascendencia, pero en la medida que vamos construyendo esa trascendencia, pues también estamos construyendo un legado. Es al final lo que queda. Por lo tanto, siempre hay fuentes, hay siempre algo donde puede surgir una situación u otra. Y por otro lado, cuando tú también mencionas esto que me encanta, el hecho de, bueno, vamos a tomar las riendas de la propia vida o vamos a ser los arquitectos de esta vida, vamos a tomar decisiones. En el caso de mi madre, que superó circunstancias donde pudo generar, por decirte, raíces de odio, pero ella decidió perdonar. Um, en fin, situaciones que ella le liberaron emocionalmente, decidió emprender, decidió desarrollarse, en fin, hubo muchas cosas que evidentemente marcaron la historia y mi vida como un ejemplo de esa trascendencia y de ese legado. Así es que creo que posibilidades de acudir a fuentes hay muchas, pero las decisiones son nuestras, es decir, yo puedo venir y conectarme a una fuente que en lugar de multiplicar y sumar, me pueda restar o me pueda dividir. Así es que esa capacidad selectiva en la toma de decisiones va a ser clave.
identificar qué es lo que me puede sumar valor y de dónde o con quién yo puedo aprender para ir gestionándome la vida. Em, la vida para mí es como un libro que estamos escribiendo. Somos esos protagonistas. Vamos a tener aciertos y desaciertos, pero al final está en nosotros ese poder de decidir hacer o no hacer, de cambiar, de crecer, de evolucionar, en fin. Hay realmente muchos aspectos que en la vida nos pueden ir sumando y con lo cual podemos ir aprendiendo en cada una de esas etapas. Para concluir este punto, y si tú quieres a un nivel más reflexivo, es cómo estamos liderando nuestra propia vida, hacia dónde estamos llevando ese liderazgo trascendente y de qué manera estamos construyendo ese legado, porque al final es lo que queda. Y los que estamos aquí, en mi caso personal, es justamente cómo honrar ese legado y esa memoria, porque al final queda como una vara muy alta, no sé si me explico. Y tú dices, bueno, voy a hacerlo todos los días intencionalmente, voy a buscar marcar también mis generaciones con lo que hago, guiarlos con el ejemplo a través de los valores y demás, y dedicar la vida, por lo menos desde mi perspectiva, y creo que lo comparto contigo, es cómo aportar hacia otras personas. Es decir, ser útil para los demás en cada uno de los campos que tienes, utilizar el conocimiento para compartirlo, en fin, creo que hay muchas cosas que podemos hacer y construir en esta hermosa eh, vida que nos toca vivir y enfrentar los retos y gestionarnos y demás, pero pensando siempre en cómo ir dejando ese legado, ¿no? Marcando la historia. Jorge, y es que precisamente el marco de este podcast es la vida, la historia de cada quien, ¿verdad? Cada vez que converso con una persona, tiene una historia, como cada uno en este universo, en este tiempo, en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos una historia y son una suma de miles de situaciones. Y como vos decís, o sea, es más fácil de alguna manera quedarse muchas veces pegado diciendo, ay, es que mi papá me hizo, mi mamá hizo, y ay, es que mis abuelos fueron terribles. Y encontramos miles de personas con problemáticas profundas a nivel emocional porque tienen falta de perdón increíble. ¿Por qué? Porque de generación en generación se ha ido transmitiendo todo aquello que me hizo fulano, que me hizo sutano, o peor aún, en algunos casos, ay, sí, es que todos los del apellido Mesén, todos son terribles porque esto, aquello y lo otro. Ok, y de alguna manera nos sumamos a una historia de negatividad, a una historia casi de dolor de llevar el apellido, cuando realmente vos lo decís maravilloso. Ella decidió tomar de la historia y trascender. O sea, vivió la situación. Nadie dice que tu mamá no pasó momentos de malas circunstancias y dolor, pero resulta que de todo eso ella de alguna manera sacó provecho y sacó adelante la tarea. Y hoy estás contando las tareas y podrías posiblemente contar historias de momentos durísimos y de circunstancias terribles que ella vivió, que tuvo que trascender, que tuvo que aprender y que tuvo que ser resiliente. Qué raro, todas las cosas que tiene que ver con pasar de una circunstancia donde duele, donde tiene que aprender, donde hay que de alguna manera hincarse, ¿verdad? Frente a una situación y salir adelante a como se pueda, sale la resiliencia, sale la longanimidad, sale la posibilidad de ser mejores personas, sale lo que tanto nos dicen, de esta saldrás más fuerte, de la pandemia saldremos más fuerte, solo si decidimos usar como una catapulta todo esto que está sucediendo. No es una situación como que está eh, ahí esperando a que nosotros saltemos y demos, no, no, no. Tenemos que ir y subir la montaña y tirarnos, ¿verdad? En el parapente y creer y tener la fe de que vamos a llegar a puerto seguro. Es muchas veces hasta el riesgo de poder decir,
yo no me quedo en esto, yo tengo que salir adelante. Y de aquí estas raíces que tu mamá tomó, vos dijiste, o sea, tu bisabuela, tu abuela, personas que de una u otra forma, tu mamá con situaciones eh, de cuerpo, su ojito, su oído, ¿ok? Que minimizaban de alguna manera sus posibilidades. Pero qué maravilla cuando uno tiene un amigo, una amiga, una persona que tiene dificultades visuales y uno dice, ¿cómo es que esta persona es capaz de saber que ya llegué? Porque resulta que su olfato se ha convertido en su radar. Tenía una amiga súper querida, ya ella está descansando con el Señor, y ella me decía: "Rosy, ya llegaste". Y yo decía: "Pero explícame, Lidia, ¿cómo es que lo haces?". Y me decía: "Ay, por tu perfume", ¿verdad? Y yo, me ponía otro y siempre me decía: "Rosy, ya llegaste". Y yo decía: "¿Cuál es el perfume?". "No, es tu piel que huele de cierta manera". Ya yo conozco el olor de las personas, he ido identificando a mis amigos y sé quiénes son las personas que están cerca, porque resulta que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser tiene capacidad para desarrollarse cuando algo está faltando. Y tu mamá te enseñó eso, te dio raíces y como vos decís, te dio las alas para poder salir de ese momento donde muchas veces como orugas nos arrastramos y poder pasar por el proceso de transformación para volar. Jorge, me encantaría que hablemos un poquito de cómo desarrollar visión para trascender, porque es la clave. Porque muchas personas estarán diciendo, ¿qué es eso? Visión. Ah, ¿verdad? Y entonces ya suman visión, misión, objetivo. No, no, o sea, esa visión de la que nos estás hablando, ahí donde estamos hablando de lanzamientos de visión. Yo quisiera que vos, que sos un experto en esto, Jorge, nos des esos puntos de encuentro donde podemos de alguna manera escribir para poder decir, desde mi visión tengo el lanzamiento. Sí, qué buena pregunta. Sabes que he aprendido en este camino de vida que las visiones tienen, am, diría yo, como un nacimiento, ¿no? No sé si como una gestión. A veces hay visiones que nacen de la incomodidad, a veces nacen de X circunstancia donde yo no me siento tan cómodo y bueno, entonces empiezo a cambiar mi perspectiva y empiezo a generar una visión física más alta, un punto deseado hacia donde quiero llegar. Y por otro lado, pueden surgir mediante inspiración, mediante identificar que otras personas hicieron algo que marcaron la diferencia y entonces yo pues empiezo a considerar en términos de posibilidades de sí hacer algo y que al final del día esto se logre materializar. Por lo tanto, creo que hay una gestión, hay un punto importante de dónde se nace o de dónde nace una visión u otra. El proceso de construcción en principio, me parece clave que está en el imaginario, ¿no? Está en un deseo de trascender, deseo como tal, y está en una estructura que después podemos ir desarrollando. Por lo tanto, si diéramos algún método como tal o si describiéramos algunos pasos, yo creo que el punto sería hacerlo en forma de pregunta. Lo primero es, ¿qué quiero realmente? ¿Sí? Eso habla de mi visión, qué quiero realmente que suceda en mi vida o hacia dónde quiero llegar, cuán lejos me imagino que puedo llegar, tener un lugar deseado. Por lo tanto, me centro en un estado presente hacia un estado deseado en esa visión que quiero, algún lugar a donde quiero llegar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quiero realmente? La siguiente, como propuesta, puede ser la pregunta de ¿cómo lo consigo? En este sentido, puedes aplicar eh, algunos métodos, algunas estrategias, buscar el cómo hago que esto suceda, cómo empiezo a materializar esta visión paso a paso en un proceso como tal, cómo lo consigo. Otra pregunta clave es, ¿qué es lo importante? A veces no nos preguntamos sobre qué es importante para nosotros. Yo quiero decirte que
que es importante los valores, o sea, entender cuáles son tus no negociables, ser consciente de ello y estar firme en lo que quieres lograr para que en ese proceso del cumplimiento de una visión tengas claridad en qué es lo importante como tal. Lo siguiente tiene que ver con los retos que vamos a enfrentar, ¿de acuerdo? Si tienes una visión, puedes enfrentar retos, puedes tomar decisiones y evaluar si lo que estás haciendo ahora te está acercando o te está alejando de esa visión. Pregúntate algo como esto, ¿no? ¿Qué me aleja o qué me acerca de esa visión, aún en medio de las circunstancias o de los obstáculos? Y por último, y no menos importante, considerar el factor de medición. ¿Cómo sabré o cómo sé que lo estoy consiguiendo? Medición. Y te voy a dar un ejemplo de cómo apliqué esto hace algunos años con un proyecto de voluntariado que impulsamos aquí en Guatemala allá por el año 2014. Estaba yo en un evento empresarial en la zona occidente de Guatemala, llevando una serie de actividades y de pronto viene a mi mente y corazón una visión que se llamó liderazgo extraordinario. Y entonces dije, wow, esto me parece perfecto porque hay que hacer algo en pro de la comunidad. Hay que hacer algo que impulse el liderazgo en el lugar o en la región donde estábamos y nace una visión. Se la comunico a mi equipo, les explico este proyecto, si tú quieres, un poco abstracto, sin mayor definición, más bien una visión proyectada como tal en algo deseado. Esta visión, creo, tuvo la capacidad de influenciar al equipo de tal manera que nos compenetramos al hecho de construir la visión. Cuando uno comparte la visión, tiene que ser algún lugar deseado, pero también tiene que ser algo emotivo, tienes que dar el cuadro completo y si quieres, clave, dar unas cifras de lo que quieres lograr o a cuánto quieres alcanzar. Ese es un punto en el hecho de cómo comunicar a tu equipo. Y por otro lado, si somos co-creadores, somos constructores de una visión, involucrándonos unos con otros sin perder el fin, con lo cual nació esta visión. Así es que nace el proyecto Liderazgo Extraordinario. Empezamos a impulsar este voluntariado en esa región donde nos localizamos y una pregunta inicial fue, ¿cómo conseguimos voluntarios? ¿Habrá alguien que le interesa? Pues no lo vamos a saber hasta que lo intentemos. Por lo tanto, tocamos esa puerta a un medio de comunicación, nos abrieron la puerta, nos hicieron una entrevista y sabes que empezaron a generarse los recursos. Hubo una persona que nos vio en la entrevista en un programa de televisión y nos llama y nos dice, me interesa su proyecto, hace tiempo estábamos pensando en algo similar, pero ahora que ustedes están nos queremos sumar y tenemos un grupo de jóvenes que pueden sumarse. Para resumirte este punto es esa parte de materializar una visión, sentir que se está desarrollando, se está realizando, es como que te acerca a eso que quieres lograr, con pasos pequeños pero firmes que marquen la diferencia. Concluimos este proyecto, hicimos una serie de actividades, de hecho está en Facebook, Liderazgo Extraordinario. Luego nos fuimos a otro departamento. En Guatemala somos departamentos, no estados, digamos, en las ciudades. Y fuimos por tres departamentos construyendo núcleos de liderazgo y demás. En una ocasión, para ir resumiendo este punto, estábamos en otro departamento compartiendo el proyecto, el que lo queríamos iniciar, hicimos una alianza en una universidad. Y sabes que al principio yo me entusiasmé porque participaron alrededor de 250 jóvenes que acudieron a escuchar el proyecto. Para eso ya tenía un poco más de forma y más fondo, ¿no? Ya en la ejecución. Resulta que al final 150 decidieron involucrarse al proyecto como voluntarios. El siguiente día, que ya teníamos una reunión para ir ejecutando el proyecto, solamente se presentaron 50. El proyecto terminó con 12 voluntarios. Y te haces la pregunta, ¿será que hubo algo que no hice bien como líder? Y te haces muchos cuestionamientos del por qué no salieron las cosas como esperabas. Y entendí que hay un factor que vincula la visión y es evidentemente el propósito con lo cual haces las cosas, o en este caso en una dinámica de equipo. Y se resuelve, desde mi opinión,
en tres preguntas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Y para quién hacemos lo que hacemos? Es un tema simplemente de construir algo personal que me valide como tal o estoy buscando influencia en el entorno, es decir, definir el por qué, el para qué y el para quién. Estas tres preguntas que lanzamos al equipo que quedó en este otro sector, pues validaron el proceso de ese nivel de compromiso. Resumo el tema entonces que es importante hacerte estas preguntas, es importante hacerte una pausa en el camino, identificar tu estado deseado, pero empiezas con tu estado presente. Por otro lado, el hecho de desarrollar una visión también implica el hecho de desarrollar un crecimiento personal, ¿cierto? Elevar tu capacidad, tu conocimiento, buscar crecer intencionalmente todos los días. Esto va desarrollándote lo que tú mencionas muy bien, esa autogestión, esa autoestima, esa autoimagen, también es clave porque si tú visionas algo, a veces te puede asustar y decir, bueno, de pronto yo no tengo la capacidad, ¿qué va a suceder cuando se empiece a materializar? Pero al final del día todo se alinea, hazte rodear de las personas correctas y creo que de alguna u otra manera en esa contribución hay construcción clave para el desarrollo y la materialización de una visión como tal. Encantadísima con todos estos puntos que has generado. Creo que hay dos cosas que quiero resaltar. Una, el para qué hacia lo interno. Importantísimo. O sea, yo puedo tener visión y creer que estoy construyendo afuera, pero si lo que estoy haciendo, en lo que estoy, en lo que tengo, especialmente no construye mi ser, no está de alguna manera catapultando mi ser al siguiente nivel, Jorge, no vamos y nos aburrimos. Y lo podemos ver en cosas súper sencillas del día a día, como por ejemplo que alguien diga, el lunes empiezo el gimnasio porque necesito bajar de peso, ¿verdad? Y o sea, y comenzando por ese punto, necesito. ¿Quién necesita? O sea, si alguien necesita algo, es consecuente. Pero cuando no somos consecuentes es porque esa necesidad no es real. Es otra cosa lo que estamos necesitando. Entonces, qué importante que nos des estas claves para poder ir perfilando esa visión. Y el otro punto que me fascina y creo que tendríamos que hacer otro programa solo para eso es compartir la visión. Quien realmente quiere tener un lanzamiento y hacer un proyecto y sumar a la vida de otros, tiene equipo, tiene alguien con quien comparte. Por eso es que no nos dejamos aquello que hemos recibido de gracia, porque todo el conocimiento que hemos recibido es simple y sencillamente para ponerlo al servicio de otros, para que otros también tengan la posibilidad de crecer sin egos, sin estar esperando nada de nadie, sino que se pueda producir la sinergia en el equipo y que pueda de otra forma, además, construirse algo que pueda generar nuevas oportunidades. Realmente, Jorge, lindísima esta experiencia de poder pensar en lanzar nuestra visión, en el lanzamiento de visiones. Me encanta el concepto que estás usando y quiero decirte que oigo ese método de las 3A en ese proceso, ¿verdad? Porque le diste la atención adecuada a la visión, o sea que hay que focalizar. Afirmaste que vos estás creyendo en aquello que estás exponiendo, para afuera y para adentro. Primero, yo tengo que amarme a mí mismo para poder amar a los demás. Bueno, es bíblico, ¿no? O sea, yo puedo decir que yo necesito de mi visión hacia lo interno para poder proyectar con amplitud hacia afuera. Y esa afirmación del yo quiero, yo puedo y yo soy esa visión, es lo que te lleva al afecto, a amarlo profundamente, a abrazar todo aquello en lo que pones tu corazón,
que te pones vos mismo. Es ahí donde podemos decir, yo soy realmente el que soy. Yo creo muchísimo en que la visión nos va a generar muchas posibilidades nuevas, Jorge, y te agradezco muchísimo esta forma de exponerlo porque creo que necesitamos todos los días estar evaluando quién soy, qué soy y para dónde voy, porque realmente necesitamos hacer las tareas con los pies puestos en la tierra. No podemos seguir soñando, solamente soñando y no bajar nuestros sueños a nuestra realidad. Necesitamos todos los días entender hacia dónde vamos. Totalmente de acuerdo. Creo que el hecho de estar con los pies sobre la tierra es ser consciente de nuestra humanidad, es decir, ser consciente que por algo estoy aquí, que, que puedo atender a un llamado de generar valor, de construir, de colaborar, de cooperar, de hacer sinergias, de trabajar en unidad. Y creo que lo que me ha tocado vivir en estas experiencias, en estos últimos años, pues están justamente vinculadas a estos tres factores que tú me recuerdas, la atención, la afirmación y el afecto en cada uno de estos proyectos. Porque al final cuando se trata de liderar personas o de generar o construir otros liderazgos, esa afirmación es importante desde esa fuerza de creer. Esa fuerza que tiene el hecho de decir, bueno, buscaremos la alternativa y haremos los pasos necesarios para que esto suceda. En ese sentido, creo que es clave tener una amplitud de miras, abrir un abanico de posibilidades con esa flexibilidad necesaria para que en el proceso, en el paso a paso, obtengas esos resultados. Y por otro lado, creo que también es clave ir celebrando pequeñas victorias. A veces esperamos una victoria tan grande y digamos que nos desenfocamos de lo importante que es um, celebrar en las pequeñas acciones que eso puede marcar la diferencia. Por lo tanto, siempre dar gracias por algún proceso que has tú avanzado, pero sentir que cada vez estás más cerca de lo que quieres lograr. Y en ese proceso, en función de tiempo, las visiones se pueden ir cumpliendo, pero también se pueden ir renovando. Puedes ir teniendo una perspectiva más alta. A mí me encanta esa frase que en su momento acuñó Mandela, diciendo, uno llega a la cima de una montaña simplemente para darte cuenta que hay otras montañas que escalar. Por lo tanto, si tu primera visión fue llegar a la cima, te vas a dar cuenta que hay más que escalar. Que en factor de tiempo, en factor de edad, en factor de madurez, en muchos otros factores, siempre hay algo más que visualizar y que conquistar. Por lo tanto, esa definición de alguien, una persona visionaria, marca la diferencia, porque si tú te das cuenta, cuando hablamos de alguien visionario, no lo hablamos en alguien que se lo imaginó, sino alguien visionario que ya lo ha cumplido. No sé si me explico, o sea, que en el tiempo ha materializado, por lo tanto le da cierto grado de autoridad y de influencia desde esa materialización. Así es que creo que es atender un llamado a una contribución más grande, más alta, y es el esfuerzo diario, el esfuerzo constante lo que marca al final la diferencia. Jorge, y es que quiero darle honor al niño que fue a esa entrevista y que dijiste, yo sabía que iba a tener una posibilidad. O sea, creaste la diferencia con esa respuesta, porque muchas personas posiblemente dirían, no sé ni para qué voy, si al final de cuentas ya sé que me van a decir que no. Eso hace la diferencia. El hecho de poder creer que lo que estás haciendo tiene propósito, marca la diferencia y marca la diferencia el resto de la vida. Por lo tanto, Jorge, gracias al niño que fuiste, gracias al hombre que sos, gracias por estar conmigo compartiendo en este espacio y con toda nuestra audiencia. Gracias porque en esta enseñanza y en esta conversación tenemos muchísimo que reflexionar. Creo que tenemos que trabajar en nuestra visión, trabajar en esa triple A, ¿verdad?
que nos sirva de batería como la AAA, ¿verdad? Para poder energizarnos y poder aprender a tener la atención, la afirmación, el afecto que necesitamos para seguir adelante y que nuestra visión tenga el propósito para el que fuimos creados. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir en este espacio. A ti, Rocío, la verdad es que me he pasado un tiempo increíble. Tus intervenciones han sido maravillosas porque me hace recordar esos puntos y tú me has dado esa afirmación como tal. Así es que valoro mucho este espacio. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo y la forma en que estás generando valor, y a toda la comunidad que te sigue. Muchos éxitos, y desde Guatemala estoy a la orden para servirle siempre en la mejor disposición, y gracias por considerarme y tomarme en cuenta en tu espacio, Rocío. Ha sido para mí un verdadero honor. Y para mí un placer compartir con vos de corazón abierto en nuestra Centroamérica. Costa Rica es tu casa, así es que venía a tomar café con nosotros, por favor. Seguro que sí. Y Muchas gracias. gracias a ustedes amigos que han estado con nosotros hasta el final de nuestro episodio con Jorge Estrada en Conversaciones con Rocío Mesén. Es un honor haber compartido con ustedes. Les esperamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de nuestro podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Un gran abrazo, que Dios les bendiga. Por favor, cuídense muchísimo. Chao.